amortizado tampoco hay que separarlo. Los floor caps, collar, que se establece para delimitar la variabilidad de los tipos de interés, que ahora están tan de moda en la prensa, pues por todo este tema de los suelos y tal. Bueno, pues en principio esas cláusulas que están incorporadas en muchos préstamos y préstamos hipotecarios no hay que separarlas, siempre y cuando pues estén fuera de dinero en la contratación, que es lo que normalmente sucede, y no se encuentren apalancadas, ¿vale? Bueno, ¿cómo hay que contabilizar los instrumentos híbridos? Ostras. Bueno, pues un error. O voy a valor razonable con cambio en resultados, pero eso solo lo puedo hacer en el reconocimiento. Punto. Ya no puedo hacerlo más. Si me arrepentí luego, pues mala suerte. Tú tienes que separar el derivado implícito. ¿Cómo se separa si ya se me olvidó optar por esa opción? ¿Cómo tengo que separar? Bueno, pues si el derivado implícito es no opcional, se le supone un valor cero, con lo cual todo lo que he pagado o me han pagado por contratar ese instrumento financiero, pues lo llevo al valor del contrato principal y a partir de ahí determino los cambios en valor del instrumento del forward o que estaría ahí incorporado. ¿Qué ocurre si resulta que el implícito es opcional, tiene la forma de una opción? Pues en ese caso lo que hay que hacer es darle, en primer lugar, valorar a valor razonable el derivado. Y por diferencia, con la contraprestación que he entregado o me han entregado por ese contrato, entonces determino el valor asignable al contrato principal. ¿De acuerdo? Existen otros dos casos, pero que ya voy a pasar un poco por alto por él. Una vez que ya sé cuánto vale el derivado y el contrato principal, ¿qué hago a partir de ese momento? Pues el derivado va a valor razonable con cambio en resultado. ¿Vale? Y a no ser que, bueno, todavía la normativa me permite designarlo en una relación de cobertura contable. Ese derivado implícito incluso lo podría designar en una relación de cobertura contable. ¿Qué hago con el contrato principal? Pues lo que le toque. Lo que le toque. Si es un mantenido hasta vencimiento, pues sigue a su coste amortizado. Ese valor inicial, tendré que igualarlo los flujos, determino su tasa de interés efectiva, etc. Puede ser un instrumento de patrimonio, el contrato principal, como lo hemos visto. Puede ser un contrato de arrendamiento. Bueno, ¿qué dice la IFRS 9 y ese borrador que acaba de aparecer también de nueva IFRS 9? Como saben, la IFRS 9 pues está... la revisión de la normativa de los instrumentos financieros se está haciendo por trozos y bueno, pues metieron una serie de cuestiones relativas a la clasificación y valoración de activos financieros y ahora ya existe un final draft que ha incorporado clasificación y valoración de pasivos financieros, el tratamiento ha ampliado la opción de valor razonable, habla más de los derivados implícitos y bueno, yo fundamentalmente me voy a referir a lo que ahora mismo ya está en ese final draft de IFRS 9. Bueno, fundamentalmente, como ya se ha comentado antes en esta mesa, los instrumentos financieros híbridos ya es forzoso, los activos financieros híbridos es forzoso valorarlos a valor razonable con cambio en resultado. Con lo cual, muchas de estas cuestiones que yo he contado aquí, pues para muchos de los contratos no tendríamos ni que planteárnoslas, porque nos obligan a esa opción ya no opción, sino nos obligan a valor razonable. Ahora, ¿qué ocurre con los que no son activos financieros? Bueno, pues en ese caso, básicamente, por lo que he visto, se mantienen las mismas normas que hemos comentado del IAS 39, ¿de acuerdo? No obstante, se da la opción de valor razonable para aquellos contratos híbridos que no sean activos dentro del alcance de la IFRS 9. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también tengo esa opción de valorarlo a valor razonable y no tener que segregar el derivado implícito si no estamos hablando de un activo financiero dentro del alcance de la IFRS 9. Los instrumentos compuestos. Bueno, los instrumentos compuestos. ¿Qué son los instrumentos compuestos? Los instrumentos compuestos son instrumentos emitidos por la entidad. Es decir, aquí en un instrumento compuesto, la entidad está captando fondos. Y, bueno, pues por aplicación del principio de sustancia sobre la forma, bla, 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 pues resulta que, claro, puede ser que en esa emisión del título,
esté asumiendo obligaciones económicas por el valor que me han dado de ese título, o puede ser que no. ¿Eso qué quiere decir? Si resulta que me han dado 100 y yo tengo que pagar 100, obviamente estoy dispuesto a pagar lo que me han dado, es un pasivo financiero. Pero si resulta que me han pagado 100 y solo estoy dispuesto a devolver 50, porque lo dice en el contrato, no porque yo vaya después a salir por la puerta y nadie me vaya a ver, pues en ese caso resulta que por las 50 que estoy obligado tengo un pasivo y por las que no estoy obligado es un instrumento de patrimonio. Lo que yo me meto en el bolsillo es instrumento de patrimonio. Bueno, eso hay muchos que lo saben mejor que nadie. Entonces, bueno, ¿y cómo sé yo esto de un instrumento de patrimonio qué es? Bueno, pues aquí tengo que pensar un poco porque la referenciación, definición de instrumento de patrimonio es un poco compleja, porque en realidad instrumento de patrimonio, ¿qué es? Lo que no es activo y lo que no es pasivo. Bueno, mejor dicho, son los activos que una vez han sido satisfechos los pasivos. Entonces, claro, esa definición de interés residual para identificar un componente de patrimonio en un instrumento financiero de esta complejidad, pues no me sirve. Entonces tengo que ir un poco a la negación de lo que es un pasivo. Negando lo que es un pasivo, detecto si existe un componente de patrimonio o no. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un pasivo financiero? Pues si yo me estoy obligando a devolver dinero, si estoy obligando a entregar otros activos financieros, básicamente es eso, ¿vale? Hombre, eso y un poquito más. Entonces, ¿cuándo detecto que existe un componente de patrimonio? Si no tengo la obligación contractual de devolver ese dinero, que sería un poco esa primera columna, contado mal y pronto, o por ejemplo, en el caso de que yo no me comprometo a devolver el dinero, pero me comprometo a entregar otros instrumentos de patrimonio. Oye, yo no te devuelvo las 100, te voy a devolver solo 50 y las otras 50 te las pago en mis acciones. ¿Vale? Bueno, pues, vale. ¿Ese pago en acciones es instrumento de patrimonio o tengo que reconocer un pasivo por esa futura entrega de pago en acciones? Pues aquí es donde está la cláusula esta fijo por fijo. Si yo me he comprometido a esas otras 50 pagarlas en X acciones, y ya esa relación está prefijada, esas 50 las tengo que devolver, las tengo que reconocer en mi patrimonio. ¿Por qué? Pues porque lo que yo pago con mis acciones, yo no tengo problema, no tengo ninguna deuda, porque nada más que tengo que darle a la maquinita y ampliar capital. Bueno, y después hay veces que existen soslayadas obligaciones económicas. Y entonces ya, pues, tenemos que analizar si esas obligaciones económicas extrañas, llamémoslo de alguna manera, tengo que reconocerlas como pasivo o no. Entonces, para eso, la IAS 32 en su párrafo 19 dice: si la entidad tiene el derecho incondicional de evitar la entrega de dinero u otro activo financiero, también estaríamos ante la presencia de un instrumento de patrimonio. Por ejemplo, yo resulta que emito una acción o deuda perpetua, como le queráis llamar, pero resulta que solo voy a pagar, me obligo a pagar un 5% si le pago dividendos a mis acciones ordinarias. ¿Qué hacemos? ¿Reconocemos un pasivo? ¿Dónde lo ponemos? ¿Arriba o abajo? Nada más que dos, ¿no? Por eso en las preguntas tipo T hay que quitar puntos. Bueno, pues entonces ahí tengo que pensar en esto. Si tengo la posibilidad de eludir el pago de ese 5%, lo que haya dicho. Muy fácil. Si yo no pago dividendo, no tengo que pagar ese 5%, puedo eludir la entrega. Entonces tengo que, alrededor de ese componente de patrimonio supuesto, tengo que analizar una serie de cuestiones que no voy a entrar en ellas, pero que, como están ahí en un círculo muy bonito, pues si existen regulaciones legales que me obligan a pagarlas. Hay veces que no están en el papel, pero la regulación local me dice que tengo que pagar como mínimo un 3% de acciones sin voto. Sí o sí. Por ejemplo, obligaciones indirectas. Por ejemplo, usted paga un 5%. Pero usted paga un 5%, por ejemplo, si en este otro instrumento usted lo paga. Tendré que ver ese otro instrumento si puedo eludir pagarlo o no. Por ejemplo, alternativas para eludir el pago. ¿Quién puede decidir la elusión del pago? Hay que ver también aquí un poco cómo juega el papel de la Junta de Accionistas. En España sabemos la regulación, ya
En España sabemos la regulación, en otros países a lo mejor no puede jugar el mismo papel. Hay veces quien lo puede decidir es un grupo minoritario. Los pagos por contingencia. Por ejemplo, se paga si el IBEX 35 llega a 15.000 puntos o el IBEX 35 llega a 50.000 puntos. Bueno, las excepciones, yo esto no me atrevo a decirlo ni en español ni en inglés, porque es que me da vergüenza. Putable instruments, bueno, pues no vamos a entrar en esto por un poco la extensión y porque ya Horacio me va... Hay que analizar también la cláusula de conversión. Cuando estos instrumentos de pasivo se pueden convertir en instrumentos de patrimonio, pues hay que analizar lo que hemos estado viendo, si se cumple la relación fijo por fijo. Ojo, hay veces que, esto no me lo puedo, ya que me lo he estudiado, lo pongo. Hay veces que, por ejemplo, determinadas revisiones de esas cláusulas se permiten que se puedan reconocer como instrumentos de patrimonio. ¿Por qué? Porque resulta que es que se ponen en función de splits futuros, o para evitar dilución de reservas. Ahora, si ya ponemos opciones Bermudas, cap, floor, collar, etcétera, todo eso pues ya son derivados implícitos y no serían instrumentos de patrimonio. Bueno, y finalmente, el split accounting, la separación de ese componente de patrimonio. Fijaros una cosa, ¿quién se valoraba primero en el derivado implícito? El derivado implícito. ¿Quién se valora primero en un instrumento compuesto? El pasivo. ¿Por qué? Pues porque el componente de patrimonio es un residuo y se le da el valor residual que reste en la operación. Básicamente, esa es un poco la idea. Bueno, pues hay muchas operaciones y tal, y en fin. Bueno, pues me quedo. Muchas gracias.